Dios les bendiga, hermanos, cada uno de ustedes, a los que se dieron la oportunidad de nuevamente escuchar la palabra del Señor. Pues vamos a abrir la escritura, hermanos, ahí en el libro de Jeremías 8, hermanos. El libro de Jeremías 8, versículo 21 y el 22. Jeremías 8, 21 y 22, hermanos. Y otra escritura allí en Proverbios 3, del 5 al 8. ¿Ya lo tienen, hermano? Proverbios 5, 3. Proverbios 3, del 5 al 8, hermano. Si ya tienen la primera escritura, ¿verdad, hermanos? Vamos a darle lectura y no tienen confundirse, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Dice que quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. El 22 dice: no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Vámonos a la otra escritura, hermanos. Está ahí en Proverbios 3, versículos 5 al 8, hermanos. Dice así la palabra del Señor. Dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir la alianza de nuestro Dios en esta hermosa tarde. Que el Señor nos ayude, que Él nos dirija, para que podamos entender, para que podamos comprender su palabra. Amado Dios, una vez más, Señor, nos ponemos en sus preciosas manos, Señor. Ayúdanos en esta hermosa tarde, en este servicio, Señor, que pues ya, señores, nos das este tiempo nuevamente de poder, Señor, poner ese cordero, Padre, en la mañana, Señor, y tener un cordero más en la tarde, Padre. Pues te pedimos, Señor, que tú nos des, Señor, que nos permitas, Señor, deleitarnos de ese cordero, Señor. Pues, Señor, hemos leído tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a comprenderla, Señor. Alguno ahí en la transmisión también bendícelo, Señor, que está de gran bendición las palabras que tú les vas a hablar en esta tarde, Señor. Lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, hemos leído unas escrituras que vemos ahí que pues se encuentra la palabra medicina, hermanos. Y muchas veces, hermanos, nos podemos encontrar quizás en una situación difícil, hermanos, en la cual nosotros
queremos buscar alguna salida, ¿no? Pero nos damos cuenta que la única salida, hermanos, para cualquier problema, para cualquier aflicción, hermanos, la única salida está en el Señor Jesucristo, en su palabra. Entonces ahí es donde nosotros debemos de poner nuestra confianza, hermanos. No nuestra confianza en otra cosa que no sea la palabra del Señor, hermanos. Quizás, hermanos, nosotros leemos la palabra medicina, hermanos, y se nos viene a la mente y luego pensamos en algún doctor, en alguna pastilla, hermanos. Medicina que en lo natural, hermanos, pues se nos viene a la mente algún medicamento, alguna pastilla. Pero, hermanos, aquí también claramente, aquí nos está hablando el profeta Jeremías, diciendo una pregunta, dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? Y sabemos que la palabra bálsamo, hermanos, es algo, hermanos, que nosotros también lo conocemos aquí en lo natural. Un bálsamo, hermanos, pudiera ser como una tipo pomada, un tipo ungüento, hermanos. No un ungüento que quizás tenga un aroma, tenga un olor. Entonces ese ungüento, ese bálsamo, hermanos, está compuesto de algo. Está hecho, compuesto naturalmente por algo, hermanos. Entonces, dice aquí el profeta Jeremías, se hace la pregunta, dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? Dice, ¿por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Entonces aquí nos damos cuenta que el profeta ya está haciendo unas preguntas porque ya hubo algo, hermanos. No hubo una solución en ese momento, pero él se hace la pregunta, dice, ¿por qué no agarraron aquel bálsamo? ¿Por qué no corrieron a la medicina? Si la medicina yo la he puesto desde un principio. Y leemos, hermanos, que mencionando la palabra medicina, nos damos cuenta que ahí en el libro de Proverbios, hermanos, dice que quién es nuestra medicina para nosotros. Nos debemos apoyar con todo nuestro corazón, poner nuestra confianza, hermanos, en Él. Él es el único que nos va a dar la salida, Él es el único que nos va a dar queremos aliviar. ¿Por qué? Porque tenemos alguna molestia y nos busca nuestro pronto alivio. Y nos damos cuenta, hermanos, que la gente en nuestros días, hermanos, está acostumbrado a eso mismo que estaba sucediendo allá con el rey Ocosías. Dice que el rey Ocosías un día estaba caminando por su palacio, hermanos, allí en Samaria, y que este rey, hermanos, estaba caminando ahí en la sala de su templo, hermanos, y dice que iba caminando y que de repente se cayó por una ventana. Entonces él se lastimó, hermanos, y que dice que en eso, pues la costumbre que él tenía, hermanos, era consultar a su Dios en aquellos días, hermanos. Era una costumbre que su padre le había dejado. ¿Por qué? Porque su padre acá era un creyente. Él había visto el poder de Elías, hermanos, pero aún así, pues era un creyente que creía medias, hermanos. Su creencia estaba más arraigada a lo que sus padres le habían inculcado, hermanos. Al igual que muchas veces es el mismo motivo en el cual nosotros nos encontramos, pero realmente, a pesar de que él había visto el poder de Dios cara a cara cuando Elías hizo el reto, hermanos, aún así no creyó. Pero sí había algo, hermanos, en él que le decía que Dios existía, porque lo había visto cara a cara cuando Elías hizo ese reto y descendió fuego. Y ese fuego representaba a Dios, era Dios representándose en su profeta Elías, hermanos. Entonces él sí sabía que existía Dios, pero él siempre puso la confianza en otra cosa, en las costumbres que le había dejado sus padres, hermanos. Entonces nos damos cuenta que el rey Ocosías traía esas mismas creencias que tenía Acab, hermanos. Él también tenía esas mismas costumbres. ¿Por qué? Vamos a leer ahí en Segunda de Reyes el capítulo 1, hermanos, para que nosotros nos podamos dar cuenta cómo es que realmente nosotros, al igual que el rey Ocosías, hermanos, muchas veces traemos estas costumbres, hermanos. Esas costumbres que quizás de ir a consultar, hermanos, algunas cosas las cuales nosotros no debemos de consultar. Como leíamos, mencionamos la palabra medicina y nosotros nos podemos mirar, hermanos, y medicina nos podemos imaginar un jarabe, alguna pastilla, pero menciona también algún bálsamo, hermanos. Menciona también bálsamo, hermanos.
Entonces un bálsamo es un ungüento que alivia algo, hermanos. Es una pomada que alivia algo, que ayuda a cerrar una cicatriz, hermanos, que usted tiene en su cuerpo. Pero no nada más muchas veces puede tener en su cuerpo, sino puede tenerla en su alma, hermanos. Entonces, en aquellas cosas que en su interior, hermanos. Entonces, aquí nos podemos ver ahí en Segunda de Reyes 1, dice así el primer capítulo, hermanos, el versículo 1, dice, vamos a leer del 1 al 4, dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de su sala de la casa que tenía en Samaria. Estando enfermo, envió a mensajeros y le dijo, id a consultar a Baal-zebub. Entonces, en el momento de su casa, hermanos, ¿a quién fue a consultar? A Baal-zebub, dios de Tron, si he de sanar de esta enfermedad, hermanos. Entonces, él tenía la misma costumbre que tenía su padre acá. Iban a ir y consultaban a aquel dios, hermanos. Y en la misma manera, en la situación que nosotros vamos y consultamos alguna medicina, algún medicamento, hermanos, y que Dios nos ayude, hermanos, porque claramente nosotros, nuestras costumbres son esas, hermanos. Y debemos, y cuando nosotros leemos aquel salmo, el Salmo 103, nosotros nos debemos de poner nuestra confianza en Él, hermanos, porque dice que Él es el que sana todas nuestras dolencias. Entonces, una dolencia, en primer lugar, hermanos, puede significar un dolor muy pequeño. Una dolencia puede significar, teniendo un dolor pequeño, a un dolor tan alto, hermanos, tan alto. Pero, pues obviamente, hermanos, hay circunstancias que nos permiten acudir, hermanos, a la cirugía. E incluso el hermano Branham pues hace mención de que realmente pues el ser humano, hermanos, hasta en nuestras circunstancias necesita tanto de los doctores, hermanos. O sea, el hermano sí lo recalca, el hermano nos hace mención que uno sí, realmente ellos son servidores de Dios. ¿Por qué? Porque intervienen muchas veces en la salud de los doctores, ¿no? Para no hacerlos de menos, hermanos. Pero realmente cuando nosotros, hermanos, entendemos realmente que Dios se nos quiere hacer lo más claridoso posible, hermanos, a sus hijos, porque podemos darnos cuenta, hermanos, que en aquellos días podemos ver a un Elías, hermanos. Era un Elías, un hombre, hermanos, que era un hombre usado por Dios. Realmente la unción de Dios estaba no en toda la plenitud como lo estuvo en su Hijo Jesucristo. Él tenía una porción, hermanos, pero con esa porción bastaba, hermanos, para que Él realmente, pues, viniera a manifestarse el poder de Dios, hermanos. Entonces, Dios siempre, hermanos, el mensaje que también trajo nuestro hermano Branham, hermanos, apunta a algo, hermanos. Apunta a que nosotros siempre también vamos a vivir un reto, hermanos. Apunta a que nosotros algún día, hermanos, podemos encontrarnos en una circunstancia difícil, hermanos, que quizás alguna persona de ahí afuera, algún médico, algún doctor, no va a ver una solución, hermanos. Nosotros nos podemos encontrar en una situación como esa, hermanos. Y el único pensamiento que nosotros vamos a ir, hermanos, va a ser pues a la medicina, hermanos, algún doctor, hermanos. Pero va a haber una situación, hermanos, en la cual el doctor no va a tener la solución para cada uno de nosotros. Entonces, por eso vino un mensaje, hermanos, vino alguien que nos tenía que mostrar, que Dios te tenía que mostrar más claridoso en una persona, hermanos, así como lo hizo con el profeta Elías, hermanos. Entonces, va a haber situaciones difíciles en nuestras vidas, sí, hermanos. Quizás pueden ustedes escucharlo así muy doloroso, pero es la realidad, hermano. Muchas veces uno lo vive en carne propia y es la realidad. Eso es lo que te impulsa, hermano, a realmente a posicionarte y decir que realmente pues es necesario que uno tenga que pasar por ese tipo de circunstancias. Pero nosotros no vamos a tener la circunstancia, la costumbre, como realmente pues nuestros padres lo tienen. ¿Por qué? Porque ahí hay otra luz, hermanos. En nuestras vidas hay otra luz. Se ha alumbrado otra luz, hermanos. Sí, amén. Entonces, por eso, hermanos, vino este mensaje, porque quizás algunos de nosotros nos podemos encontrar en esa circunstancia y hacer a un lado la costumbre como lo debió de hacer Ocosías, pero no lo hizo. Dice que Ocosías fue a consultar a Baal-zebub, dios de Tron, si es de sanar de esta enfermedad. Dice el 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías diciendo, levántate, sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles,
no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Cron. Le estaba diciendo, o sea, no hay Dios en Israel, no hay alguien en el cual tú puedes ir a consultar que no sea tu Dios. ¿Y por qué se lo dijo eso a Elías? Porque les había mostrado que realmente Dios estaba vivo en medio de ellos, hermanos. ¿Por qué? Porque ya había hecho el reto. Entonces dice, por tanto, así ha dicho Jehová, del hecho en el que estás no te levantarás, sino ciertamente morirás. Y Elías se fue. Entonces dice que Ocosías mandó una comisión, hermanos, de unos varones para que fueran a consultar a su Dios. Pero dice que en eso vino palabra de Elías a él. Dice que se le presentó el ángel y dice que le dijo, dile que por qué realmente él no va a consultar, no te va a consultar a ti, sabiendo que tú ya has probado que yo soy Dios, y por qué va a consultar a aquel Dios de Cron. Entonces él dice que se les presentó a aquellos varones, y aquellos varones le fueron y le dieron el anuncio de que ciertamente él no iba a vivir por medio de esa enfermedad, sino que él iba a morir, hermanos. Él iba a morir por medio de esa enfermedad. Entonces, ¿qué le quedaba a Ocosías, hermanos? Solamente consultar a aquel varón que estaba solamente parado por la palabra en aquellos días. Pero ¿cuál fue? Quizás fue el orgullo, hermanos, quizás fue el odio que él tenía hacia él, algo que lo hizo rechazarlo, hermanos. Y nos damos cuenta que fueron las costumbres de su padre acá. Entonces, ¿él qué tenía que hacer, hermanos? Hacerse un lado de aquellas costumbres, aquellas creencias que él tenía, hermanos. Y es lo mismo que muchas veces Dios nos quiere poner, hermanos. Él quiere hacerse tan claridoso, hermanos, en nuestras vidas para que realmente nosotros podamos probar su poder, hermanos. Entonces nos damos cuenta que él le estaba haciendo la misma pregunta que hizo ahí Jeremías. ¿No hay bálsamo en Galad? ¿Acaso no hay medicina en mi pueblo que pueda curar ese daño a la hija? Esa misma pregunta se le estaba diciendo, hermanos. Y esa misma pregunta nos lo dice a cada uno de nosotros, hermanos. Cuando nosotros recurrimos a otro lugar. Sí, hermanos, y claramente nosotros tenemos esa costumbre y sí está bien. Ciertamente el hermano lo dice que cuando uno necesita quizás una cirugía, el Señor Dios puso a los doctores servidores. ¿Para qué? Para que sean siendo interviniendo en esa cirugía. Pero realmente, ¿quién es el que puede cerrar la herida, hermanos? La herida no la va a cerrar el doctor. Él solamente puede coser, hermanos. Puede obviamente coser. Pero va a haber circunstancias, hermanos, en las cuales cada uno de nosotros, hermanos, no vamos a tener una solución. Y el hermano lo dice, hermanos, el hermano lo dice, que realmente que quizás cada uno de nosotros tenemos que tener esa experiencia de sanidad divina, hermanos. ¿Para qué? Para que realmente nosotros podamos ver desde aquí el poder de Dios, hermanos. Porque si dice el hermano ahí que si uno no pasa por esa experiencia de sanidad, hermano, sanidad divina, hermanos, él no es como que un candidato para irse en el rapto, hermanos. ¿Por qué? Porque la fe de sanidad divina no va a ser una fe intelectual, hermanos. Tiene que ser una fe perfecta, hermanos. Una confianza perfecta en la palabra de Dios. Así como tal y como se la estaba mostrando aquí a Ocosías, hermanos. Él, por más que fuera a solicitar a otra nación, algún doctor, hermanos, él ya se le había declarado que iba a venir muerte para él. Entonces no había ninguna solución. ¿Qué era lo único que le costaba, hermanos? Ir ante Elías, hermanos. ¿Para qué? Porque él era el que tenía la palabra en esos días. Era el profeta en esa edad. ¿Y un profeta qué es? La voz de Dios, hermanos. Él tenía la visión de lo que, del destino de Ocosías. Y en este caso era el destino eterno, hermanos. Era su destino eterno. Y hermanos, ¿qué diferencia tenía, hermanos? Leemos en las escrituras que dice que Elías era un hombre lleno de pasiones, hermanos. Era un hombre como nosotros. Tenía deseos, quería tener varias actividades, no nada más solamente se quería ocupar en la palabra, hermanos, sino que también tenía necesidad de algún alimento.
así como cada uno de nosotros tenemos. Entonces él tenía que ir a buscar su alimento también en lo natural, así como cada uno de nosotros tiene que ir a buscar su alimento, pero eso no lo apartaba, hermanos, no hacía un impedimento para que él estuviera en la presencia de Dios. Eso no le hacía un impedimento a él para que estuviera en la presencia de Dios, hermanos. Él sabía que estaba en la presencia de Dios. ¿Qué era la diferencia? ¿Qué tenía, hermanos, a que nosotros no tengamos? ¿Qué es la diferencia de ese Elías a nosotros, hermanos? Si dice que era de las mismas pasiones de todos, hermanos. Entonces, él oraba, hermanos, y se demostraba eso delante de sus ojos, hermanos. Entonces, ¿qué era la única diferencia, hermanos? Que él tenía la palabra de Dios. Bueno, en sí no hay ninguna diferencia. En sí no hay ninguna diferencia, hermanos. Él tenía la palabra de Dios y nosotros ¿qué tenemos en nuestras manos? Amén, amén. La palabra de Dios, hermanos. Entonces no había ninguna diferencia entre Elías y Elías de esta edad, hermanos. Él tenía la palabra. Al igual que con Moisés. Al igual que con Moisés, cuando el pueblo, hermanos, salió del Mar Rojo y iba caminando, entonces iban caminando por 3 días, pero se las acabó el agua, hermanos. Entonces ellos estaban pidiendo agua, hermanos. Y dice que llegaron a Mara, ahí, a aquel lugar, hermanos, pero las aguas estaban aquí, amargas, hermanos. Y dice que Moisés, que dice que oró, hermanos, ¿para qué? Para que les proviera algo. Dice que provió un árbol, hermanos, y dice que ese árbol lo echó ahí, hermanos, en aquellas aguas, y esas aguas se endulzaron. Pero dice que nuevamente ellos tenían que regresar nuevamente a su posición, a su lugar, a los mandamientos de Dios. Ellos tenían que nuevamente obedecer a Dios con todo su corazón. Gloria a Dios. Para que Él los librara de qué? De aquellas enfermedades de los egipcios, hermanos. ¿Y cuál era no había ninguna diferencia a Moisés como nosotros? Pero sí hubo una gran diferencia, hermanos, en aquel profeta que Moisés dijo que iba a venir. Ahí en Deuteronomio dice que Deuteronomio 15, 18, hermanos. Deuteronomio 15, 18. ¿18 o 15, perdón? Dice así: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Entonces nos damos cuenta que aquí tenía que venir un profeta, hermanos, que el pueblo de Israel tenía que oír, hermanos, en el cual iba a habitar toda la plenitud de Dios, en el cual iba a probar, hermanos, que él, hermanos, podía también traer las cosas a existencia, en el cual no iba a haber pecado, hermanos, en el cual iba a ser perfecto. A él solamente íbamos a vivir, hermanos. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios fue encarnado en Jesús, hermanos, nos podemos dar cuenta que a él estaba haciendo, hermanos, aquellas obras, estaba sanando sanó a muchos enfermos. Y nos damos cuenta de todas las obras que el Señor Jesucristo se mostró en él, que Dios se mostró en él, hermanos. Entonces, ¿qué diferencia había en Elías a Jesucristo? Obviamente, Elías, hermanos, tenía pasiones, tenía deseos, pero por la misericordia, por la gracia de Dios, a Jesucristo lo libró de todo eso, hermanos. Obviamente, él sí tenía las mismas necesidades que cada uno de nosotros, pero él siempre se respaldaba por la palabra, hermanos. Entonces lo mismo sucede con cada uno de nosotros, cuando dice que Él murió por cada uno de nosotros y que Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Él pagó el precio por nuestros pecados, hermanos, y por su llaga fuimos curados cada uno de nosotros. Entonces tuvo que salir una vida digna de Él, hermanos, para que esa vida digna fuera a reposar en otra persona, hermanos, porque Él había prometido que Él iba a enviar al Consolador. ¿Para qué? Para que nosotros no estuviéramos, cuando estuviéramos en unas circunstancias difíciles, críticas, hermanos, ese Consolador nos iba
saber decir qué hacer, hermanos. Entonces, ninguna diferencia había, hermanos, en aquel Elías. Él lo único que era, tenía la palabra, hermanos. Y nosotros en nuestros días, ¿qué tenemos, hermanos, en nuestros medios? La palabra, hermanos. Ellos allá en aquellos días, cuando el Señor Jesucristo vino, era la palabra encarnada, hermanos. La palabra con ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ahora, hermanos, nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo en otra edad, hermanos. Donde hay más luz, hermanos. Gloria a Dios. Donde hay más luz, porque muchas veces venimos, hermanos, y venimos con una necesidad muy grande, hermanos. Y claro, hermanos, claro que nosotros quisiéramos, hermanos, y pedimos alguna petición, algún hermano para que ponga las manos en nosotros, y eso está bien, hermanos. Pero ya estamos viviendo en otra luz, hermanos. Algo en lo cual nosotros nos damos de dar cuenta que somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos aceptado a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, quiero leer una porción, hermanos, que está ahí en un mensaje, hermanos, que va a ser algo que realmente nos va a ayudar a cada uno de nosotros, hermanos. A que nosotros nos posicionemos en un lugar más alto, hermanos, que las demás denominaciones, porque ellos también tienen la palabra, hermanos. Ellos ciertamente tienen la palabra. Pero ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae realmente fe a la iglesia, hermanos? Obviamente, pues la palabra, hermanos, pero tiene que producir alguna chispa, hermanos. Algo que realmente traiga a vida a esa iglesia, hermanos. Entonces voy a leer una porción de un mensaje, hermanos. Es el... déjenme lo busco. Es el 64. Guión 1227. Se llama, ¿quién dicen ustedes que es este? Es el párrafo 136. Es algo, hermanos, que nos va a abrir más nuestro panorama. Realmente cuando uno lo lee, hermanos, nos damos cuenta que nosotros debemos de salir de esa vida, hermanos, de iglesia, hermanos. Esa vida de iglesia, porque nosotros no nos merecemos eso. Nosotros nos merecemos algo más elevado, hermanos. ¿Por qué? Porque somos los hijos y las hijas de Dios, así como lo fue Jesucristo, hermanos. O sea, sus hijos manifestándose en esta edad. Los pensamientos, hermanos, que Él tuvo desde el principio, y sus pensamientos que son eternos, hermanos. Si aquellos pensamientos de Dios estuvieron, hermanos, y Dios que es un Dios eterno, hermanos. Entonces los pensamientos que se están manifestando en este momento son pensamientos eternos. Son los pensamientos salidos de Él, hermanos. Entonces nosotros somos ¿qué? Ese pensamiento, hermanos, porque estuvimos antes de la fundación del mundo. Entonces debemos de ponernos, de posicionarnos en el lugar correcto. Muchas veces, hermanos, y créanme que nosotros pasamos por eso. Créanme que nosotros pasamos por eso. Y o sea, eso me llegó a mí primero. Eso a mí me llegó primero. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, pues nosotros asistíamos a la escuela, a la iglesia denominacional, hermanos. Nosotros asistíamos a la iglesia denominacional. Pero ¿cuál era nuestra costumbre de la iglesia denominacional, hermanos? Que nosotros pensábamos que quizás el pastor, el ministro que se paraba ahí en la iglesia, hermanos, era superior a nosotros, hermanos. Era superior a nosotros, pero no. Nosotros somos los que somos realmente los hijos manifestados. O sea, la palabra es muy clara, hermanos. Entonces muchas veces nosotros pues poníamos nuestra confianza en alguien, hermanos, en el cual decimos, pues es que yo necesito que Él ore por mí. Sabiendo que la oración tú mismo la puedes hacer, hermano. Gloria a Dios. Esa misma oración tú la puedes hacer. ¿Cuál era el bálsamo en esos días?
¿Cuál era el bálsamo que tenía que darle la sanidad a Ocosías? ¿Quién tenía en aquellos días el bálsamo? Elías. ¿Y qué tenía Elías, hermanos? La palabra. Entonces, ¿cuál es el bálsamo para nosotros? La palabra. La palabra. Entonces, fíjense cómo viene bien claridosa la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros salgamos de esa situación, hermanos, como lo hacen las demás denominaciones, que nosotros vengamos a reflejar lo que realmente somos. Nuestros colores, hermanos. Para eso vino esa luz que trajo el hermano Branham, hermanos. Para reflejar nuestros colores, para decir, no, es que tú eres diferente a ellos. ¿Por qué? Porque él sabía que había alguien que tenía alguna raíz denominacional. Pero fíjense, vamos a leer, hermanos, este párrafo de este mensaje. Les voy a dar lectura. Me siguen con su vista. Es el párrafo 136, hermanos. Dice, el profeta de este día es esta palabra. En aquellos días, ¿quién era el profeta? Elías, hermanos. El profeta de este día es esta palabra. Entonces nosotros, en aquellos días ellos tenían que recurrir al profeta, hermanos. Nosotros, ¿a dónde tenemos que recurrir? A la palabra únicamente, hermanos. Amén. El profeta hoy no son todas esas diferentes. Hay un profeta metodista, un profeta bautista, un profeta pentecostal, toda clase de profetas alrededor por todo el país, pero por todo hay un verdadero profeta, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Es correcto? Jesucristo. Y Él es la palabra, ¿correcto? Amén. Él es la palabra ungida para la hora. Gloria a Dios. Ahora quiero ir al párrafo 100, más adelantito al párrafo 138, hermanos. 138. Dice así: tengo un buen amigo allá que está predicando ese mensaje. Un pentecostal allá diciéndolo a la gente, queriendo unir a la iglesia, diciendo que debemos entrar en este movimiento ecuménico, pero algunos en esas iglesias de Cristo, muchas de estas denominaciones que ni siquiera creen en nacimiento virginal y todas estas diferentes cosas y todas pertenecen a eso. ¿Cómo pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Pues ustedes le dijeron amén a eso. Ahora me pregunto esto, entonces, ¿cómo puede un hombre decir que es cristiano y lleno del Espíritu Santo y negar esa palabra? Esa palabra es la misma ayer y hoy por los siglos de los siglos. El Espíritu Santo en usted acentuará esa palabra. Cada palabra, amén. Cuando la palabra dice algo, usted dice, eso es verdad. Sí, gloria Amén. a Dios. Amén. ¿Por qué usted está de acuerdo? Porque usted está de acuerdo con la palabra. Amén. Cada que usted dice amén es porque usted está de acuerdo con la palabra. Así es. Quizás, hermano, se le dificulta decir amén, pero yo sé que en lo más profundo de su corazón usted dice amén. Amén. Usted dice amén en lo más profundo de su corazón. Porque usted está de acuerdo con la palabra, dice, está de acuerdo con Dios. Porque Dios es la palabra. Así es. Amén. Usted y Dios son uno. Entonces cuando usted Gloria a está de Dios. acuerdo con la palabra, usted y Dios son uno. Dios está en usted. Porque usted lo ha recibido, hermanos. Porque ha venido la vida. Y ahí entra San Juan 5:24, hermanos. Ahí entra Juan 5:24. Voy a buscar esta escritura, hermanos. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces dice ahí, Dios, usted y Dios son uno. Usted ha Amén, recibido amén. esa vida eterna, hermano. Dios está en usted. Entonces, ¿qué viene a hacer usted? Su hijo o su hija haciéndole a usted un Mesías para él. ¿Y quién fue el Mesías en aquellos días? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué está haciéndonos? ¿Qué está haciéndonos a nosotros? Un Mesías, aquí dice, un Amén, Mesías. amén. ¿Y qué hizo ese Mesías, hermano? Él tenía la palabra en esos momentos, hermanos. Correcto. Él lo declaraba, lo hablaba y sucedía, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos?
Lo mismo porque somos unos Mesías. La palabra ungida viviendo a través de usted. Entonces, ¿esto a qué viene, hermanos? A que realmente nosotros, hermanos, el bálsamo cada uno de nosotros lo tenemos, hermanos. Amén. Pero muchas veces las denominaciones andan buscando ese bálsamo, hermanos. Las denominaciones, las demás personas, ustedes cuando ven a una persona enferma, hermanos, ¿qué les dicen luego? Y saben que ustedes van a la iglesia, hermanos, dicen, ore por mí, hermano. Y claro, eso está bien porque es escritural, hermano. Pero este mensaje vino a traer más luz, hermano, a cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos potestad, hermanos, de declararnos sanos, hermanos. En este momento, en cualquier momento de declararnos sanos. ¿Por qué? Porque somos esos Mesías, estamos de acuerdo con la palabra. Entonces cuando nosotros no estamos de acuerdo con la palabra, hermanos, venimos a ser aunque estemos aquí en este lugar, venimos a ser una persona como la de allá afuera. Un pecador, hermano. ¿Por qué? Porque usted está destruyendo la palabra. Entonces el bálsamo nosotros lo tenemos a nuestro alcance, hermanos. El bálsamo, ¿quién era? Jesucristo. La palabra, hermanos. Ahora la palabra en nosotros, en cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué tan claridoso quiere hacer cada día? Quiere hacerse Dios en cada uno de nosotros, hermanos. Que tenemos nosotros una autoridad, entonces, dentro de cada uno de nosotros, hermanos. Muchas veces, ahí en un mensaje de bálsamo de Galad, hermanos, de ahí fue donde, pues obviamente yo me puse a escudriñar, hermanos, y es el bálsamo de Galad, en Galad, les doy la fecha, es el 59, 11:24. Es el párrafo 21. Pero obviamente necesito para tener ese bálsamo, hermanos. Necesitamos un requisito en nuestros tiempos para tener ese bálsamo. Dice así: yo encuentro gente todo el tiempo que me dice, hermano Branham, simplemente no puedo evitar de fumar. Perdón, es el párrafo 21, es el 59, 11, 24. Párrafo 21 dice: yo encuentro gente todo el tiempo que me dice, hermano Branham, simplemente no puedo evitar el fumar. Yo me encontré a una mujercita aquí no hace mucho tiempo y ella estaba en un restaurante y la pobre mujercita se miraba como que ella tenía tuberculosis para empezar. Y porque los anuncios decían que ella estaría delgada si fumaba, ¿se dan cuenta que únicamente es la muerte de ustedes la que les hace eso? ¿Se dan cuenta que ustedes mismas se están matando al hacer eso? Ella dijo, simplemente no puedo evitarlo, tengo que hacerlo. No, ella no tiene que hacerlo. La razón que lo hace es porque ella está usando la toxina. Hay un bálsamo para eso. Entonces, en el momento que usted siente eso, hermano, es porque usted está en la misma posición de Ocosías, negando ese bálsamo, hermano, negando la palabra. Es lo mismo, la misma posición que estaba tomando Ocosías. Cuando usted tiene ese sentir, hermanos, de que usted no puede dejar ese deseo, es porque ¿qué estaba haciendo Ocosías, hermanos? Él sabía que había un Dios, hermanos, porque se había probado por su palabra ahí en aquel reto de Elías, hermanos. Él sabía que había un Dios, hermanos, pero él que no quería ir a consultar la palabra. Entonces era un hombre terco, era un hombre necio, que le costaba, su orgullo le impedía acercarse a la palabra. Entonces la razón que lo hace es porque ella le usa la toxina. Hay un bálsamo para eso, dice. Un hombre me dijo, un cristiano, se supone que dice, que él tenía tal hábito que no podía golpear su cabeza de las mujeres, dice. Yo dije, es su propia culpa. Él dijo, simplemente no puedo evitarlo. Yo dije, usted le usa la toxina. Eso Dios puede santificar ese espíritu de usted que está en tal condición. Dijo, bueno, solo mírelas en la calle. Y yo dije, a mí no me interesa lo que ellas son. Usted no tiene que mirarlas. Si Dios le da a usted el Espíritu Santo, usted mirará algo mejor que eso, algo más elevado, algo más grande que eso. Eso es porque ellos rehusan tomar la toxina. El 22, la gente rehúsa el nuevo nacimiento. A ellos no les gusta empezar de ser nacidos de nuevo.
Y algunos de los maestros modernos enseñan que el nuevo nacimiento es ir allá y aceptar el compañerismo con la iglesia. Ese es el nuevo nacimiento. Eso está raro. El nuevo nacimiento es un nacimiento. Exactamente lo que dice que es ser nacido de nuevo. Cualquier hombre sabe que cualquier nacimiento es una asquerosidad. Ya sea en un establo, ya sea en un montón de paja, ya sea en un cuarto decorado de hospital, en donde sea, es una asquerosidad cualquier nacimiento. Y en el nuevo nacimiento no hay una excepción, no es diferente. Allí es una asquerosidad. Cuando un hombre que es nacido de nuevo, él lo hace a él hacer cosas que no que pensaría que iba a hacer. Pudiera hacerlo a usted chillar, lloriquear, alborotarse. Pudiera que usted haga cosas que no pensaba que haría, pero trae nueva vida. Amén, Esa es la amén. cosa principal, es nueva vida. A mí no me interesa en qué nivel tenga que encontrarlo. Yo tengo un nuevo nacimiento y una nueva vida. A mí no me interesa si somos clasificados como nombres de aleluyas, santos oradores, nombre ofensivo, lo que sea. Yo quiero una nueva vida. Amén. Y una nueva vida solo puede venir cuando la muerte viene al creyente, o mejor dicho, al incrédulo. Cuando usted niega, hermano, sus pensamientos. Cuando usted pone siempre en primer lugar el bálsamo, hermanos, que le va a dar esa sanidad a sus vidas. Dice el hermano que mucha gente en sus días, hermanos, realmente veían el poder de Dios. Ellos realmente veían el poder de Dios. Y había hombres ricos, hermanos, que le querían patrocinar al hermano sus campañas, que lo querían promover, hermanos. ¿Para qué? Porque ellos quedaban alumbrados, hermanos, asombrados de lo que el hermano estaba haciendo. Pero dice que el hermano no podía ir a aquellos lugares. ¿Por qué? Porque eran solamente un alimento especial para una iglesia, hermanos. Dice que por más que él podía poner anuncios en las ciudades, hermanos, dice que él no sentía ese sentir. Porque el sentir que él tenía, hermanos, era que era un alimento solamente para una sola iglesia. Era una sola iglesia la que tenía que ver las señales y las maravillas, hermanos. Y nosotros, aunque hagamos tanto argüente, hermanos, allá afuera, solamente quizás, hermanos, es el alimento para ustedes, hermanos. Solamente es el alimento para cada uno de nosotros. Dice que una persona que dijo, yo me propongo para que yo pueda hacer campañas contigo para poner cartelones para que se promueva más lo tuyo. Pero el hermano dice que le dijo, no, solamente yo se lo tengo que declarar a una iglesia. Gloria a Dios. A una novia, hermanos. A alguien que sinceramente lo necesitaba, hermanos. Por eso aquí el hermano dice que no importa el nuevo nacimiento, no importa cómo realmente nos llamen a cada uno de nosotros. Y hermanos, esto lo digo porque muchas veces en nuestra propia familia, hermanos, va a venir ese reto, hermanos. Van a venir cosas, ellos mismos van a decir, bueno, o sea, ya vi que sí siento que tú vas, hermano. Siento que vas, que te esfuerzas y todo esto, pero ¿qué de ti? Necesito que me vengas a mostrar tus colores para que yo crea, hermanos. Eso es lo que siempre va a venir a prueba en cada uno de nosotros. Y siempre, hermanos, nos vamos a encontrar en esa prueba, hermanos. Pero por eso nosotros tenemos la palabra en nosotros, hermanos. Y nosotros debemos de creer, hermanos, que somos superiores. Es que cuando nosotros aceptamos, estamos de acuerdo con Él, con un amén, hermanos. Así que venimos a ser unos hijos y unas hijas de Dios. ¿Y qué más nos dijo? Que venimos a ser unos ¿qué? Unos Mesías. ¿Y qué era el Mesías? Él tenía la palabra ungida, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de tener nosotros en este momento? La palabra ungida, hermanos. La palabra que se va a manifestar. Entonces nosotros tenemos ese bálsamo en nosotros, hermanos. Solamente falta ¿qué? Manifestarlo, declararlo, hermanos. Nosotros no debemos de vivir como las demás iglesias, hermanos, ir y pedir una necesidad. ¿Sabes qué, hermano? Ahora, porque esa es una vida, hermanos, una vida de iglesia, una vida que lleva, hermanos, las demás denominaciones. Pero para eso, hermanos, Dios nos tiene en esta hora, para que nosotros despiertemos y salgamos de eso, hermanos. Que nosotros en cualquier momento podemos hacer una oración, así como lo hizo Elías, hermanos. Dice que él oraba fervientemente, ¿para qué? Para que las cosas sucedieran frente de él, hermanos, y sucedían. Eso es lo que Dios quiere hacer, hermanos, llevarnos a ese mismo nivel. Pero ¿qué necesitamos, hermanos? La mente que estuvo en Cristo
esté en cada uno de nosotros. Amen. Eso es lo que necesitamos, hermanos. ¿Y cómo va a venir eso? Con un nuevo nacimiento, hermanos. Con un nuevo nacimiento. Y dice aquí, que aquí el hermano habla que el nuevo nacimiento, ¿qué es? Es una asquerosidad. Así como en lo natural saquen al bebé y trae todavía el líquido amniótico, hermanos, y agua y sangre, hermanos. Así es el nuevo nacimiento, hermanos. No va a ser cosa, va a ser algo que usted diga, es que, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué tengo que poner falda larga, hermano? ¿Por qué tengo que dejarme crecer mi cabello? ¿Por qué tengo que venir con mi camisa fajado? ¿Por qué tengo que tener un orden aquí en la iglesia? ¿Por qué? Porque ese es el nuevo nacimiento, hermanos. Y obviamente un nuevo nacimiento nos hace hacer nuestra mente a un lado, hermanos. Si realmente nosotros nos deleitaba el chisme, nos gustaba el chisme, hermanos, a nosotros ya tenemos que detestar eso, hermanos. Eso es lo que, pero para la carne, hermanos, el chisme es algo satisfactorio, hermanos. Por eso dice que es una asquerosidad, porque usted se tiene que hacer a un lado de eso. Y cuando usted se hace a un lado de eso, hermanos, algo dice, pues es que como que yo no me siento agradable. ¿Por qué? Porque esto a mi carne le gusta. Entonces ese es el nuevo nacimiento, hermanos. Pero ese es el requisito que Dios nos pide, hermanos, para que realmente nosotros podamos tener en nuestros medios ese bálsamo de Galaad. Y dice que ahí Elías le hace la pregunta, ¿qué no hay bálsamo en Galaad? ¿Por qué no lo agarraron? Dice, ¿por qué no lo agarraron si ella estaba? Fue lo mismo que pasó con los Josías. ¿Por qué no la agarró? Le hizo la misma pregunta. Pues si ella estaba. ¿Qué no hay Dios en Israel? Y la misma pregunta nos los hace. Pues ¿qué no hay bálsamo? ¿No hay gozo en mi iglesia? Gloria a Dios. ¿Por qué se van todos apagados? ¿Por qué dejan de venir? ¿Qué no hay bálsamo en Galaad? Gloria a Dios. ¿No hay gozo en mi iglesia? Es la misma pregunta que a cada uno de nosotros Dios nos dice, hermanos. Es como cuando usted le da a una persona, hermanos, lo invita a comer, hermano. Usted puede ir a lo mejor, y eso, que Dios me perdone y que Dios me ayude, porque muchas veces yo lo hice ahí con mi madre, y yo aquí, que está aquí al frente, se lo digo, cuántas veces yo lo dejé por mis caprichos, hermano. Le dejé la comida ahí en la mesa, hermanos. ¿Por qué? Porque no me gustaba, hermanos. Y pues aquí está mi mamá y yo le pido una disculpa, un perdón en el nombre del Señor, porque pues realmente Dios pues, me ha corregido en eso, ¿no, hermanos? Pero hermanos, es lo mismo que Dios nos dice. Él nos pone en la mesa todo, hermanos. Pero muchas veces yo dije, pues es que a mí no mi mamá, había veces que dije, ay, les dejé comida. Y ella iba de salida, pero ella se esforzaba en hacer la comida, hermanos. Ella se esforzaba y decía, es que voy a salir con tu papá, pero regreso ahí les dejo comida. Y había veces que porque no nos gustaba, hermanos, no lo comíamos, hermanos. Entonces mi mamá nos preguntaba, ¿por qué no comieron? Si yo les dejé la comida ahí. Pero ¿por qué no comimos, hermano? Porque éramos tercos, éramos enojones. Y así la misma pregunta Dios nos la hace. Si ahí está la palabra, la que les va a dar la salida. ¿Qué no hay bálsamo en Galaad? Gloria a Dios. ¿Por qué no agarran? Gloria a Dios. Es la misma pregunta que estaba haciendo ahí Dios. ¿Qué no hay bálsamo en Galaad? Sí, amén. Gracias. La palabra, hermanos. Entonces, hermanos, muchas veces van a venir en la cual solamente sea usted y Dios, hermano. El hermano quizás puede venir y poner las manos en usted, se le puede ungir en aceite, y el hermano lo dice, pero realmente si usted no cree, si usted es terco, hermano, usted no va a lograr, no va a lograr algo en su vida, hermano. Entonces ese es el mensaje de esta tarde, que el Señor quiere que realmente nosotros vengamos a otro nivel, hermanos, que despertemos que la palabra está en nuestros medios, la palabra ungida, hermanos. Gloria a Dios. Y que nosotros lo aceptemos a Él como con ese nuevo nacimiento, hermanos. Pero ese nuevo nacimiento, ¿qué nos impide, hermanos? Nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Es lo que nos impide ese nuevo nacimiento, nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Que no nos queremos hacer un lado.
Entonces, hermanos, nos vamos a encontrar en circunstancias, hermanos, que quizás, hermanos, podemos estar llenos de conocimiento, llenos de esto, hermano. Pero nosotros tenemos que mostrar nuestros colores. Tenemos que mostrar que nuestra fe, que nosotros vivimos por lo que creemos, hermano. Por lo que escuchamos aquí en el púlpito, hermanos. Y va a haber alguna situación, hermanos, que quizás algunos de nuestros hermanos que están parando por la palabra no estén en esta situación. Usted se encuentra solas con ese reto, hermanos. ¿Pero usted qué? Usted es una hija y un hijo de Dios, un Mesías con esa palabra ungida, hermanos. Entonces en ese momento usted tiene que declarar su sanidad, hermano. Tiene que declarar su sanidad. Ya se va a hacer lo mismo. Por eso dice que si una persona no pasa esa experiencia de sanidad divina aquí, hermanos, es muy dudoso, hermanos, que él tenga esa fe, hermanos, que tuvo de sanidad divina, de una fe para el rapto, hermanos. Entonces, muchas veces podemos encontrar que quizás, pues sí, hermanos, es que va a haber muchos que nos vamos a quedar, quizás. ¿Pero por qué? Porque usted se negó a tener esa experiencia con Dios aquí desde el principio. Esa experiencia de sanidad divina, hermanos. Y el hermano es muy claro en la manera que muchas veces lo especifica, que nosotros tenemos que quizás pasar tener una fe de sanidad divina para tener una fe de rapto, hermanos. Porque ¿cómo vamos a probar que realmente sí tenemos una fe de rapto? Una persona denominacional, hermanos, tiene una fe intelectual. ¿Por qué? Porque va de iglesia en iglesia, hermanos. Buscando quién ore por él, quién ore por acá, quién ore. Pero nosotros no tenemos eso, hermanos. Nosotros venimos a recibir esa porción de vida. Esa revelación de la palabra, hermanos, en nuestros medios. ¿Y quién nos va a dar esa revelación? El Espíritu Santo en cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo que nos va a dar. Pero ¿cómo podemos obtener ese Espíritu Santo, hermanos? Muriendo a nosotros mismos, haciéndonos un lado, hermanos. Consultar primeramente en todo la palabra, hermanos. Amén. Entonces, eso es lo que realmente nosotros venimos a posicionarnos aquí a nosotros, hermanos. Dice que cuando el hermano tuvo aquella visión, hermanos, no, y realmente él dice que él no fue el mismo desde aquellos días, cuando él sintió esa traslación, hermanos. Cuando él sintió esa traslación, allá cuando tuvo aquella visión que dice que él estaba sentado en su cama, hermanos, y que él ya se sentía desgastado, dice, ya tengo pues más de 50 años, ya que me puedo esperar, ya dice lo que el Señor me dijo, pero dice que faltaba más, hermanos, aún faltaba más, pero que desde ese tiempo él no fue el mismo, hermanos. Entonces quiero leer también otra porción, hermanos, y con esta termino, hermanos, porque realmente el hermano dice que cuando fue allá y vio a su esposa, y vio a aquellos convertidos, hermanos, que trajo un gozo para él. Dice que le dijeron, esto es lo que tú has predicado, es el Espíritu Santo lo que tú has predicado, Billy. Síguelo predicando así. Entonces quiero ir igual ese se llama Bálsamo de Garat. Bálsamo en Garat es el 61-02-18, hermanos. Es el párrafo 8, 61-02-18. Dice, ¿cuántos recibieron la voz de los hombres de negocio esta vez? La voz de los hombres de negocio. Yo aprecio ese pequeño artículo de esa visión. Él puso parte de ella allí, lo cual fue muy amable de su parte. Me supongo que eso fue escrito por el hermano Tommy Hicks. Eso hizo un cambio en mí. Yo siempre tenía temor de la muerte, que no sería
yo pensé que sería un espíritu. Yo nunca supe nada. Ven, esa es la razón que el ángel del Señor que me habla, yo sé que Él es Dios. En primer lugar, si Él me dijera una sola cosa que no fuera la palabra de Dios, yo no le creería. No, Señor, a mí no me importa lo que sea. Tiene que ser la palabra de Dios. Ven, y hay toda clase de ángeles, ustedes saben, nosotros sabemos eso. Pablo dijo, si un ángel viene y anunciare otro evangelio que yo anunciare, ven. Y cuando llegue allá y este pequeño, yo no sé, yo quiero decir, imitar al gran San Pablo, seguramente que no. Yo no haría eso por nada. Yo no sé, fue probablemente una visión. Pero hay una cosa que sí sé, yo no estaba dormido. Si eso fue una visión, nunca he tenido una como esa antes en mi vida. Yo estaba tan alto como esas columnas cuadradas o vigas, como las llaman ahí, ese techo de tejas. Yo estaba tanto así de alto mirando para atrás, mirándome a mí mismo, así como estoy parado aquí. Yo estaba mirando para atrás y me podía ver a mí mismo allá al costado. Tenía un sentir muy raro y pensé que yo había tenido un ataque del corazón y había muerto. Y pensé, bueno, si esto es la muerte, ¿qué cosa? Esto es maravilloso. Yo les digo ahorita a ustedes cristianos que no tienen una sola cosa de qué preocuparse. Si ustedes están en Cristo, nunca teman a la muerte. La muerte no implica temor, eso no, es un gozo. Yo me encontré esas mujeres allí y honestamente yo siento algunas veces que he sido un poquito duro con mis hermanas. No para tratar de ser cruel, sino que yo quiero que ellas sean como el resto del mundo. Yo estoy celoso de ellas, ven. Yo quiero que sean verdaderas cristianas. Yo quiero que parezcan cristianas, que actúen como ellas y sean como ellas y sean genuinas. Y esa es la razón que estoy celoso de mis hermanos. Yo no quiero que ellos estén en evangelios sociales como ellos que salen de allá, de alguna incubadora. Yo quiero que sean verdaderos hombres de Dios, que se paren y comprometan esa palabra y verdaderamente la expongan allí. No quiero que yo trate de lastimar a mis hermanos. Yo los amo mucho para hacer eso. Yo amo mucho a la gente para hacer eso, pero realmente el amor corta. Pues, ¿saben ustedes eso? Miren, mi madre, yo le quiero preguntar algo, hija, que todavía no es una madre. Si su madre, o mejor dicho, su hijo, estuviera ahí en la calle y usted sabe que esos renegados manejan por esa calle y esos medios borrachos y todo van a matar a ese niño, si él no lo quita de la calle y le dice a usted, mira cariño, está bien, si te sientas en la calle, creo que eso estaría bien. Usted no amaría a ese niño si usted actuara así. El verdadero amor iría allá y usted le diera una disciplina tal, le daría de nalgadas hasta que se mantuviera alejado de esa calle. ¿Es correcto? Entonces no se enojen conmigo. Yo solo quiero que ustedes mantengan apartadas las cosas del mundo. Eso es todo. Solo que se mantengan apartados, aléjense de él. Entonces aquí el hermano estaba diciendo, hermanos, que obviamente él ya había visto esa traslación, hermanos. Entonces, ¿qué tenía que venir? Algo en él, hermanos. Un deseo más ardiente. ¿Por qué? Por exhortar a la iglesia, hermanos. ¿Para qué? Para que sus hijos, sus hijas no se perdieran. Amén. Pero muchas veces uno, hermanos, uno quizás lo puede mirar, pero uno no lo alcanza a mirar. El único que lo alcanza a mirar es Dios, hermanos. Eso tengamos mucho en cuenta. El único que lo alcanza a mirar detalladamente es Dios. Porque Él es el que traspasa. Él es esa espada de doble filo que discierne los pensamientos de cada uno de nosotros, hermanos. Entonces por eso nosotros no podemos siempre venir y decir, hermanos, y tomarlo muy a personal, muy a pecho cada uno de nosotros. Yo me acuerdo, hermanos, que yo cuando recién iba, hermanos, yo nunca le conté mi vida a nadie, ni incluso a Sarah, yo nunca le conté mi vida, hermanos. Yo siempre veía, hermanos, que siempre era Dios, hermanos, hablando a través de ese ministro en ese momento que yo tenía. Y créanme que yo agachaba en ese momento la cabeza, hermanos, y se me salían las lágrimas porque decía, pues Señor, si yo a nadie le he contado realmente mi pasado, yo nunca le he contado esto y esto, yo nunca le he contado al que está ahí en el púlpito mi vida. Y hermanos, yo creo que eso yo nunca lo tomé, jamás lo tomé personal, hermanos. Siempre fue Dios. Ahí fue cuando yo me di realmente cuenta que era un Dios vivo, hermano. Amén.
Ahí fue cuando realmente yo me di cuenta que era un Dios vivo. ¿Por qué? Porque Él estaba discerniendo mis pensamientos. Él estaba diciéndome lo que en ese momento yo estaba pensando, lo que yo estaba viviendo, hermanos. Y fue cuando ahí yo me di cuenta que estaba frente a frente con un Dios vivo, un Dios hablándome a mí. ¿Pero por qué? Porque Él sabía la necesidad que yo tenía. Él sabía la sed que yo tenía. Entonces Él tenía que darme agua, hermanos, para que yo me fuera en ese momento contento, hermanos, de la predicación que Él me estaba dando, hermanos. Y yo estoy agradecido en ese momento. ¿Por qué? Porque hubo alguien ahí que se paró por la palabra, hermanos. En aquellos días siempre había, Dios proveyó un camino, hermanos, para alguien que se parara por la palabra. ¿Por qué? Porque ese alguien iba a ser usado ¿para qué? Para darme esa agua, hermanos. Gloria a Dios. Para darme esa agua. Entonces jamás, hermanos, yo siempre he dicho, no, toda la palabra siempre ha sido para mí. El único que sabe, por eso digo, el ministro aquí no sabe su condición, hermanos. Ciertamente él no puede alcanzar a mirar más allá. Él nada más puede quizás ver su cuerpo, el cuerpo natural y hasta ahí, hermanos. Claro que tenemos que tener eso de nosotros, la necesidad del pueblo, claro, hermanos. Pero realmente nosotros no tenemos la visión, hermanos, para ver la sed que usted trae, hermanos. El único que tiene eso, hermanos, es Dios. Amén. Es Dios siempre contactando su espíritu, hermanos. Es Dios supliendo esa necesidad, hermanos. Entonces siempre, cuando las exhortaciones vienen de parte del púlpito, nunca es el ministro, hermanos. Siempre es Dios. Y yo lo platicaba ahí con una hermana apenas el viernes, hermanos, que yo fui a predicar ahí, hermanos, y yo le dije, pues es que mira, el Señor puso en mi corazón. Yo sé que los hermanos aquí, hermanos, quizás tienen buenos predicadores. Y realmente uno se maravilla en la manera que los usa a ellos, digo. Pero realmente esto, y digo, es que esto, pues yo no sé, y de repente yo, hermano, me puse a escudriñar esto y vi que esto compaginaba, hermanos. Compaginaba, hermanos, y yo lo presenté así, y le digo, yo en mi localidad lo estoy presentando así, pero solamente sabe por qué Dios lo quiere mostrar así. Porque su pueblo está necesitado de eso, hermanos. Su pueblo está necesitado de ese alimento en ese momento. Y yo le decía al hermano, hermano, pues yo sentí ese calor, hermano, de realmente pararme por la palabra, pero Dios ya sabía por qué quería que quizás yo me parara por la palabra. Porque iban a haber hijos sedientos, hermanos, en estos días de su palabra. Y no que no hubiera ministros quien impartiera la palabra, hermanos. Pero quizás él necesitaba una persona que también yo hubiese pasado por esas experiencias. Entonces eran lo mismo, hermanos, y yo les digo, pues yo, hermanos, realmente yo me quedo maravillado en la manera que el Señor pues me permite. Yo le digo, y eso pasaba con el hermano Branham, dice que él a veces decía, pues es que ahora qué escritura presento, qué hago, qué es lo que necesita. Él se decía la pregunta, dice que él se encontraba así, iba a solas, se iba en la naturaleza y que empezaba, dice, a contar de repente, a cantar una alabanza, dice, empezaba de repente a contar, y ahí venía algo, dice, de repente se me venía una escritura a la mente. Dice, se me venía una escritura a la mente, dice, eso es lo que Dios quiere que en este día necesita su pueblo. Y hermanos, muchas veces el que se para aquí en el púlpito no sabe ni qué predicar, hermano, a veces. ¿Por qué? Porque él no alcanza a mirar, pero Dios sí alcanza a mirar todo esto, hermano. Entonces, la palabra siempre va a venir por parte de quién? De Dios. Y hay veces que me encuentro, digo, pues es que en este mensaje, pues quizás yo hay algunas cosas que quizás aún no comprendo, no entiendo, pero siempre es Dios, hermanos. Fíjense que ahí llega, es cuando llega el pensamiento a la mente, de que te acuerdas de una escritura y te acuerdas de esto y dices, esto lo puedo trazar así, esto lo puedo trazar así, esto lo puedo hacer así. Pero siempre es Dios, hermanos, dándole el alimento a sus ministros para que sus ministros se lo impartan a su pueblo, porque su pueblo es un pueblo sediento, es un pueblo necesitado, hermanos. Entonces nunca debemos de tomar algo muy personal, hermanos. Eso yo fue cuando dije, es que realmente es Dios vivo, estoy frente a un Dios vivo, un Dios que aún se interesa por mí. Gloria a Dios.
Y esa vez, hermanos, créanme que cuando la palabra estaba cayendo en aquí, cuando yo recién iba, hermanos, no, era una palabra que decían, chin, le dio en el clavo el hermano. Le dio en el clavo el hermano. Le dio, sí, es esto es lo que traigo en mi mente. Es esto lo que no puedo dejar todavía. Es esto lo que me está atormentando. Y a veces pues salían palabras ofensivas, hermanos, y tú nada más que hacías más que agacharte y decirle gracias, Señor, porque no te interesas en mí, ¿no? Y hermanos, yo creo que la manera que vienen las predicaciones, yo como digo, yo hermanos, pues quién soy yo como para, yo pudiera ponerme a estudiar la Biblia, hermanos, pero realmente yo realmente, si no es el Espíritu en nosotros, en los que se paran por la palabra, hermanos, realmente pues no la vamos a hacer, hermanos. Y yo, créanme que a mí, hermanos, pues ahí varios hermanos me hicieron la pregunta, oye, hermano, pero pues, ¿desde cuándo estabas predicando, no? Y yo les decía, mira, hermano, pues es que será que pararse en el temor, y a veces uno venía con el temor, pero yo decía, pero es que nunca es un hombre quererse parar en el púlpito, porque si un hombre quiere pararse en el púlpito, hermano, realmente el miedo te gana, hermanos, y llegas a un momento que tú dices, chocas, hermano, chocas, y no hay algo, pero cuando tú ves que realmente Dios te ha dado algo, hermano, y que realmente tú dices, yo lo puedo transmitir y lo puedo trazar de esta manera, ahí es cuando tú dices, pues yo no soy yo, sino la fuerza que Dios me ha dado. Amén. Amén. Siempre es la fuerza que Dios le ha dado a cada uno de nosotros. Y yo digo, pues yo realmente, pues imagínense, hermanos, muchas veces el nerviosismo gana todo eso, pero no, siempre es el Espíritu de Dios hablando a través del hombre, hermano, haciendo siempre a un lado el nerviosismo. Porque en un momento que uno entra y empieza a meditar en las Escrituras, hermanos, ahí siempre ya es Dios hablando, hermano. Amén. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Entonces, pues tenemos nosotros, cada uno de nosotros, nuestro bálsamo, hermanos. No tenemos necesidad de recurrir a otro lugar, hermanos. Viene el otro, hermanos, y el medicamento, hermanos. Pero siempre, hermanos, cuando uno tiene una experiencia de sanidad divina, hermanos, eso es algo mínimo, hermanos, porque ya he visto el poder de Dios frente a frente, hermanos. Y tú dices, no, yo nada más simplemente necesito orar para que se me quite un dolor de muerte. Aleluya. Y yo creo que eso fue lo que nos trajo Malaquías 4:5, hermanos. Que las cositas pequeñas, hermanos, nosotros debemos de vivir en una vida en victoria, hermanos. Esas cositas pequeñas vienen a robarnos nuestro gozo y vienen a opacar nuestra fe, hermanos. Cuando sabiendo que nosotros en esas cositas pequeñas, hermanos, podemos solamente orar y eso va a menguar. ¿Por qué? Porque tenemos el bálsamo de Galad, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y Dios nos bendiga a nuestros hermanos. Si alguno está ahí conectado en la transmisión, que Dios les bendiga y Dios nos guarde. Que Dios nos siga ayudando, hermanos, a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie en esta, pues ya, tarde, hermanos, y agradecidos con el Señor, porque Él siempre tiene palabras para cada uno de sus hijos. Amén. Amado Padre Celestial, en esta hermosa reunión, Señor, pues, Señor, hemos leído tu palabra, Señor, y pues, Señor, hemos mirado, Señor, que solamente tú eres aquel bálsamo, Señor, eres la medicina para nuestros cuerpos, para nuestros huesos, Señor. Es el único refugio donde tenemos que ir, Señor. Perdona, Señor, nuestra incredulidad que muchas veces nos aparta de ti, de ir a consultarte a ti, Señor, ir a consultar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esas cosas que vienen a opacar nuestra vista espiritual se hagan a un lado, Señor. Que, Señor, que por más ridículo que parezca para la gente, Señor, nosotros sabemos que para ti, Señor, estamos teniendo un crecimiento, Señor. Ven, Señor, y sacia nuestra sed que tenemos, Señor. Ven y sacia a mi hermano, a mi hermana que en esta noche se siente sediento de ti, Señor. Que no nada más venga, Señor, y se deleite en esta hora, Señor, sino que día y noche, Señor, ellos se puedan deleitar de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, en sus pensamientos,
que seas tú en sus corazones, Señor, que seas tú penetrando lo más profundo de su ser, Señor, pues necesitamos tanto de ti, Señor. Tú eres nuestra bálsamo, Señor, y Señor, danos una experiencia más contigo, Señor. Necesitamos una experiencia más contigo, Señor, algo sobrenatural, algo, Señor, que quede, Señor, en lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Pues pedimos por nuestros hermanos, nuestras hermanas que aún no han venido, Señor, que tú seas tú, Señor, extendiendo tu misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida que tú nos has dado, por las necesidades, Señor. Gracias por tus hijos, Señor. Pedimos también, Señor, por aquel varón Juan Carlos, Señor, que ha venido, Señor. Tú sabes solamente su necesidad, sabes cómo suplirla, Señor, sabes cómo apagar, Señor, aquel deseo, Señor, que él tiene, Señor, y que él pueda apagarlo con tu palabra, Señor. Claramente se ve que es un hombre necesitado, un hombre, Señor, que él está quizás pasando por alguna angustia, Señor, por algún temor, algún miedo, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo alumbrando su vida, Señor, de él, Señor. Ayúdalo, Señor, ayuda a nuestra hermana Miriam, a nuestra hermana Daniela, a Pablo, a Norma, Señor, que seas tú también guardándolos donde quiera que ellos estén, Señor, pues también son parte de tu redil, son parte de tus pensamientos, Señor, y sé tú, Señor, con cada uno de nosotros. Sé tú con cada hogar representado aquí, suple las necesidades, Señor, guarda a nuestros seres queridos donde quiera que ellos estén también, Señor. Te pedimos también por las ofrendas que van a ser levantadas, bendice esos diezmos también, Señor, pues tú sabes que son para tu obra solamente, Señor. Lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.